Proyecto de ley declaratoria de prioridad nacional, la ejecución del plan de reestructuración de la Caja Nacional de Salud. Estamos de regreso, como siempre, acá en Que No Me Pierda, después de este resumen de noticias. Ya está con nosotros el ministro de Defensa, Remy Ferreira, a quien nos saludamos. Ministro, un gusto de saludarlo, gracias por acompañarnos, buenas noches. Bienvenido a Que No Me Pierda. Está Cecilia en Santa Cruz, César en La Paz. Buenas noches. Buenas noches, César. Buenas noches, Cecilia. Un saludo cordial. Gracias por acompañarnos, ministro. Sabemos que está con muchísimo trabajo. Ha arribado hace algunas horas a nuestro país. Ya tiene que ir a solucionar otros problemas internos que hay, por supuesto, en las diferentes regiones de Bolivia, pero se da tiempo para estar con nosotros y contarnos acerca de esta segunda misión de ayuda boliviana que ha partido para darle una mano al pueblo ecuatoriano que está viviendo momentos difíciles. Usted encabezó, estuvo también en Ecuador en estas últimas horas. Un panorama difícil, ¿no, ministro? Así es. Le aclaro, Cecilia, que el segundo avión, el segundo vuelo, ha retornado a nuestro país hoy a las 9 de la noche al Aeropuerto Internacional del Alto. En ese vuelo vienen nuestros brigadistas que han estado casi una semana, desde el lunes en la mañana hasta ahora, en horas de la tarde. También fue un contingente de periodistas de aquí, de La Paz, también algunos medios de Santa Cruz, que entiendo que también hay de Red 1 en ese vuelo. Este segundo vuelo llevó alimentos, llevó principalmente agua potable, 50 ataúdes ecológicos que fueron donados en Santa Cruz, y se está preparando un tercer convoy, un tercer vuelo que posiblemente parta el día lunes. Hay que hacer notar que la principal necesidad que tiene en este momento la población afectada es agua potable. Como lo podrán corroborar los periodistas que han ido, hay una ruptura de las cañerías casi en toda la zona afectada, no hay agua potable, no hay electricidad, recién se está en algunas partes abriendo la energía eléctrica, y la mayoría de los centros estratégicos como hospitales, unidades de bomberos o militares o policías están funcionando con motores, ¿no?, a combustible, a diésel o gasolina. Hay que hacer notar que, como ya todos conocen, las cifras han venido aumentando. Han pasado ya 500 las víctimas mortales, más de 3.000 los heridos, y se calcula unas 30.000 personas que han perdido sus hogares. Realmente una cifra dramática. El otro hecho que hay que hacer notar es la gran cantidad de apoyo internacional, países inclusive de Europa, ¿no?, que han estado presentes participando, al igual que nuestro país. La gran capacidad de reacción de la población ecuatoriana, del gobierno ecuatoriano, que pese a tantas dificultades está empezando de alguna otra forma a satisfacer las necesidades inmediatas de una población que ha sufrido. Hay que hacer notar también que el temblor no ha sido en todo el Ecuador, o no en todo el Ecuador ha tenido el mismo efecto. Ha sido mínimo el impacto en la zona andina o en la zona amazónica, no se ha sentido, en la zona costera. En las provincias de Manabí, en la provincia de Esmeralda, en la provincia de Guaya, es donde ha tenido su mayor impacto. Y en los centros urbanos más poblados, donde han habido la mayor cantidad de víctimas, es en Pedernales, en la ciudad de Manta y en la ciudad de Portoviejo. Son ciudades, algunas de ellas como Pedernales o Portoviejo, cuyo centro parecen ciudades de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no?, totalmente derruidas, con edificios caídos. Hay mucha gente que duerme afuera de lo que fue su hogar para evitar saqueo, porque debajo de los escombros tiene algunos bienes. Y hay gente que no cayó su casa, pero no quiere irse, no quiere dormir, y ahí por obviamente el temor de que haya otra réplica. Ha habido ya varias réplicas, una incluso que ha llegado a 6 grados, que atemorizó a la población. Eso demuestra que todavía los temblores continúan, ¿no? Pero ¿usted estuvo en esa réplica? No, yo no estuve. Yo estuve en la segunda y tercera réplica, ¿no? Hay que hacer notar que este segundo viaje estuvo dirigido por el viceministro de Defensa. Yo no he estado en ese viaje, yo estuve en el primero, ¿no? Pero en el segundo, que fue el que llega esta noche, el que ha llegado esta noche, es donde ellos han estado en ¿Y esa réplica, la primera en la que estuvo usted presente, también fue fuerte, ministro? Sí, casi 5 grados, ¿no? Toda la gente que estaba en la terminal aérea, ni apenas empezó a temblar la tierra, realmente salió corriendo y se produjo el pánico, ¿no? En ese momento estábamos en Manta. ¿Y qué siente una persona que no está acostumbrada a ese tipo de movimientos, como nosotros acá en Bolivia, ¿no? Es que es una situación rara, ¿no? Es algo que no es, como usted lo dice, no es usual, ¿no?, ver que
empieza a moverse las lámparas ¿Usted siente cómo se mueve el piso? o los cuadros en las paredes, muy levemente, pero era una réplica de 5, casi 6 grados, menos de 6 grados. La que había era de 6 grados. Pero la otra, la del sábado anterior, fue de 8.9, si no me equivoco, ¿no? Esa es la que duró además bastante tiempo, ¿no? 15 segundos. Estas réplicas duran 3, 4 segundos, pueden en una circunstancia ser, si quiere usted, imperceptibles. Algo, Cecilia, César, que creo tenemos que tomar muy en cuenta. Nos sorprendió mucho ver que al lado de un edificio intacto, que no ha sufrido ningún daño, habían otros edificios también nuevos, pero que habían caído completos, ¿no? Se habían derribado prácticamente. En algunas calles había como un dominó, ¿no? Uno tras otro se habían caído todos. Y claro, aquellos edificios que tienen normas de seguridad, que han cumplido con las reglas antisísmicas, han soportado el temblor. Y pueden soportar, entiendo, mayor intensidad de temblores. Pero aquellos en las que no se han cumplido las normas, o aquellas edificaciones que no han sido hechas de acuerdo a la regulación antisísmica, bueno, ahí tenemos las consecuencias. Y ocurre que Ecuador siempre ha tenido temor de erupción de volcanes. Tiene 3 volcanes en actividad muy potente, al igual que Colombia, ¿no? Y no han tenido, si quieren ustedes, precaución ni han temido temblores. El último gran terremoto que ha tenido Ecuador fue el 41, ¿no? Fue importante. Luego no ha habido una historia así en la que los terremotos sean parte de su vida cotidiana. Bolivia en 2010 tuvo uno de Aquiles, ¿no? Y tuvimos ahí 100 muertos, es una población tan chiquitita. Sí. ¿Eso qué nos demuestra? Que cuando las edificaciones no son sólidas, no son bien hechas, esa es la principal causa de muerte. Lo que ocurrió en Chile y lo que ocurrió en Haití. Un temblor leve de 5 grados en Haití causó miles de muertos. En Chile no pasaron la centena, pese a que fue mucho más intenso el terremoto que hubo hace unos años. Entonces la conclusión es que tenemos que sacar una lección. Además de que uno aprende solidaridad, se humaniza y entiende que somos parte de una común humanidad, somos hermanos como países, hay que aprender de estas experiencias lamentables que le han pasado a un país hermano. Y es que tenemos que tomar medidas en nuestro país. Hay certeza, y lo dicen muchos especialistas, de que Bolivia es parte de influencia de la placa de Nazca y por lo tanto, por lo menos en la parte occidental del país, hay posibilidades, no remotas, que podamos tener un terremoto. Bien, Cecilia, por favor, con usted. A propósito de esto, ministro, ha circulado, y bueno, nosotros sabemos que hoy por hoy el tema de redes sociales es un tema que puede llegar a alarmar a la gente si no se lo maneja con la responsabilidad debida. Han circulado algunos rumores en sentido de que puede existir un megasismo en gran parte de América Latina y se incluye en nuestro país. El Observatorio de San Calixto, y yo quiero ser muy responsable con esto, ha negado la posibilidad de que Bolivia pueda vivir un sismo similar al que ha vivido Ecuador recientemente, nuestro país hermano. Pero ¿cómo nos estamos preparando? ¿Estamos listos, aunque sea para un sismo menor en nuestro país, dadas las condiciones que tenemos en este momento? Usted decía, de todo hay que sacar enseñanzas, y me imagino que estando allá en el lugar ha tenido la oportunidad de sensibilizarse con este drama que se vive como consecuencia de esto que la naturaleza no perdona, ¿no? Cuando viene un terremoto viene y ahí estamos o somos todos iguales. Bueno, el tema de la previsión es importante, y la mayor previsión creo es que en los edificios de altura, aquellos que tengan 2 o 3 pisos hacia arriba, debieran ser obligatorias, ¿no?, estructuras antisísmicas. Es cierto que no tenemos la misma predisposición geográfica a tener terremotos como lo tiene Chile o como lo tiene Perú. Ecuador tampoco no estaba tan en esa previsión y sin embargo hemos tenido el terremoto del sábado pasado, o Bolivia el terremoto de Aquiles del año 2010. Y es posible, y en eso hay que ser también muy serios y respetamos mucho la opinión del Observatorio de San Calixto, es posible que inmediatamente no haya esa posibilidad. Pero hay varios reportes serios también de que establecen que la placa de Nazca puede tener movimiento en el sur del Perú y el norte de Chile. Entonces hay que prever. Esa es una primera tarea, ¿no? Reforzar las construcciones de altura, las construcciones de edificios altos, de edificaciones altas, con estructuras sólidas. Y la segunda, educación.
¿Pero existen esas normas, ministro, de construcción en nuestro medio? No son obligatorios por lo que entendemos. Hemos tenido una reunión con el Viceministerio de Defensa Civil, que depende del Ministerio, y se está pensando trabajar en un decreto de carácter general que pueda, en coordinación con los gobiernos municipales, establecer que para ciertos edificios, ¿no?, de determinada cantidad de metros hacia arriba, sea obligatoria algunas previsiones antisísmicas. Eso es importante. O por lo menos las nuevas edificaciones tendrían que tener ciertos reglamentos, ciertas... Pero esa es una parte, querido César, Cecilia. La otra es la educación. Hay formas muy fáciles que pueden salvar vidas, ¿no? Pararse en el dintel, meterse bajo una mesa, ir a un lugar. Prevención, pero en este momento, imagínense que empiece a temblar la tierra aquí en La Paz, uno no sabe qué va a hacer, o en Cochabamba o en Santa Cruz. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Subir, bajar, meternos al ascensor, salir, no sabemos, ¿no? Es decir, la educación es importante. Un ejemplo es lo que pasa en Japón. Japón, que tiene tradición de terremotos, ¿no? Tiene una población educada, y de acuerdo a un reporte que leía, serían millones los fallecidos en situaciones de terremoto que han tenido, si no hubieran tenido la educación que desde el colegio se le da. O lo propio en Chile. En Chile es otro ejemplo, ¿no? Chile hay que reconocer que tiene también una educación de defensa civil en el tema de terremotos, maremotos, tsunamis, que se da incluso desde el colegio, y la gente sabe qué hacer. Por eso es que las víctimas son menores. Lo contrario es lamentablemente lo que ocurrió en Haití, ¿no? Primero, que las estructuras eran bastante precarias, y segundo, el tema de qué hacer durante el terremoto y después del terremoto. Cecilia, por favor. Hay una información también que preocupa mucho, y nos está llegando alguna información, gente que por ejemplo vive en la zona del Chaco, la falla del Chaco, y se señala las zonas que abarcaría Santa Cruz, quizás la frontera con Paraguay. También aquí se toman previsiones que son, digamos, zonas quizás no preparadas tampoco en materia educativa, digamos, como usted apuntaba, ministro, para una situación de este tipo, porque está la falla del Chaco, ¿no? Dicen que hay una falla por allí, una falla geológica que podría verse afectada ante una situación de este tipo, ante un sismo en otros países que pueda afectar al nuestro. Así es. En Bolivia tenemos en materia de defensa civil, tanto a nivel de gobernaciones, municipios, defensa civil a nivel nacional, programas de capacitación para enfrentar inundaciones, para enfrentar derrumbes, para enfrentar deslaves, ¿no?, para enfrentar sequía. Pero no tenemos, y eso debe ser una parte de una política nacional pública, una política para enfrentar este tipo de situaciones. Lo hemos sufrido en carne propia en Aiquile con 100 muertos, ¿no?, y muchos más heridos. Entonces, esta experiencia de Ecuador, por lo menos fuimos con el viceministro de Defensa Civil, nos ha llevado ya a una conclusión, la necesidad de trabajar en una política nacional sobre el tema de prevención de este tipo de desastres, viéndolo como no es un hecho imposible, ¿no? Es cierto, es poco probable, tenemos mucho menos posibilidades de tener temblores al que tiene Chile, por ejemplo, pero también nos demuestra la historia que no hay lugar en el mundo que no tenga la posibilidad de sufrir este tipo de desastres. Ya lo tuvimos nosotros, y no ha sido solo Aiquile, hemos tenido en el siglo XX y en el XIX también temblores. Entonces, es cierto, este fenómeno afecta mucho más a los países costeros que los mediterráneos, pero nos puede afectar, obviamente, y tenemos que tomar la previsión. La falla, estamos muy cerca de la placa de Nazca o en el área de influencia. Perdón, ministro, la falla, me confirman, se llama la falla de Mandeyapecuá. Puede ser la falla que alcanzaría también a la región de Santa Cruz en la zona de Guarnes, es decir, es como una falla geológica que sí podría afectar, como usted mismo nos está explicando en este momento. Por eso es que a veces se registran algunos movimientos, temblores o sismos pequeños, en una magnitud muy pequeña, en la zona del Chaco principalmente, ¿no? Así es. A mí no me gusta, perdón, hablar de lo que no conozco. Es posible, no conozco, yo admito, humildemente no conozco esa información, pero bien, lo vamos a tomar en cuenta. Pero es cierto, en los valles mesotérmicos, en Santa Cruz, en Cochabamba, siempre hay temblores, pero son de escalas muy reducidas y de breve duración, por eso es que pasan desapercibidos. Pero siempre hay en todo el mundo, ¿no?, en todo el planeta tenemos temblores. El tema es la duración y la intensidad, ¿no? Y es ahí donde raras veces hemos tenido un grado alto del temblor y duración mayor. Aiquile, repito, ha sido el ejemplo. No conozco, Cecilia, vamos a tomar información sobre eso.
Gracias, ministro. Es importante por un tema preventivo, como usted lo decía, ¿no? Principalmente poder educar, poder hablar con la gente en el país, por ejemplo, en otros países como Chile, donde sí tienen experiencia en este tipo de circunstancias o fenómenos naturales prácticamente todos los años, los escolares saben qué tipo de medidas asumir. En el caso de Bolivia creo que nos falta un poco de educación ciudadana y creo que va a coincidir conmigo en eso. ¿Qué hacer ante un sismo? Aunque no sea de gran magnitud, pero para que no exista una alarma general, ¿no? Así, debe ser parte de la educación de defensa civil que tenemos que tener todos los bolivianos, bolivianas. Repito, el énfasis ha sido siempre inundación, ¿no? Deslave o derrumbe. Eso ha sido generalmente el fenómeno natural que más nos ha afectado. Pero el terremoto, al ser poco probable, no nos ha preocupado mucho. Pero debiéramos preocuparnos. Y el otro, tomar medidas, aunque puede encarecer un poco la construcción de los edificios en altura, ¿no? Los grandes edificios, o los edificios altos, que cada vez son más frecuentes en la opción para construir. Yo creo que ahí hay que tomar definitivamente medidas antisísmicas. Acuérdese usted del edificio Málaga allá en Santa Cruz, ¿no? No hubo necesidad de temblor y se cayó y mató bastantes falla personas. Estructural. Es terrible, ¿no? Hay que tener, además de eso, equipos de contingencia. El equipo que fue nuestro, los atinadores del Ejército, del SAR, de la Fuerza Aérea, han tenido también la oportunidad de compartir experiencia con equipos de mucha tradición, de mucha capacidad, como el equipo mexicano, por ejemplo, el equipo colombiano. Los topos mexicanos son mundialmente famosos, ¿no? Y han tenido la posibilidad de intercambiar y obviamente de ser parte del entrenamiento y de la instrucción que tienen los equipos de rescate que tenemos tanto desde el Estado como también de la sociedad, porque hay grupos de voluntarios como el SAR, que no son de la Fuerza Aérea, que también tienen este tipo de función. Queremos agradecerle la presencia al ministro de Defensa por estos minutos para informarle al país sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Ecuador con la ayuda que está recibiendo, con la ayuda que está enviando nuestro país fundamentalmente para nuestros hermanos ecuatorianos que están pasando por un momento de desgracia. Ministro, muy amable, muchas gracias por esto. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, César. Solamente agradecer el apoyo de la ciudadanía, la Embajada del Ecuador en Bolivia y el Consulado en Santa Cruz, la Embajada en La Paz, han sobrepasado las expectativas de recaudación y ha quedado mucho material sin enviar, lo que obliga a que el día domingo, lunes, vaya un tercer avión Hércules para poder llevar la ayuda que todavía se sigue recolectando en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ministro. Es importante lo que hoy nos ha podido brindar, principalmente en materia de tranquilidad a la población, para decir esto estamos haciendo, de esta forma nos tenemos que preparar. Importante la misión que se está haciendo también en el tema de ayuda. Lo decía muy bien el ministro Ferreira, que tiene que continuar con sus actividades, a quien agradecemos, por supuesto, siempre su buena predisposición para acompañarnos. Y a propósito, César, nos acompaña el señor cónsul ecuatoriano aquí en Santa Cruz, el señor Wilson Andrade, que reside en Santa Cruz, que ha formado parte de esta tarea de acopio, de juntar todo lo que se pueda en ayuda solidaria para poder enviar en estos dos primeros envíos a Ecuador y ahora se va un tercero hasta el fin de semana, de acuerdo a lo que nos acaba de confirmar el ministro. Gracias, señor cónsul, por estar con nosotros. Buenas noches. Un placer, muchas gracias y mucho gusto. Nuestra solidaridad primero para todos los ecuatorianos que, obvio, están siguiendo el programa a través de la señal en internet. Está César en la ciudad de La Paz. César, el cónsul de Ecuador en Santa Cruz, nos acompaña en este momento para orientarnos también un poco en el tema de la ayuda solidaria. Si queremos seguir aportando como ciudadanos bolivianos a nuestros hermanos ecuatorianos, ¿cómo podemos hacer? Adelante, por favor, César. Muchas gracias, Cecilia. Señor cónsul, un gusto de saludarlo. Primero, nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano. En este momento de desgracia, creo que los pueblos latinoamericanos hemos sido siempre solidarios y seremos siempre solidarios con quienes caen en desgracia. Así lo demostramos día a día en este país, que es cálido, usted lo sabe, y por ende queremos aprovechar para que usted nos pueda informar de qué es lo que se necesita con suma urgencia para que la ciudadanía también pueda sumar, pueda coadyuvar en las tareas de restablecer todo lo que pasa en Ecuador. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. En primer lugar, agradecerlos por esta oportunidad y quiero agradecer aquí en nombre del pueblo ecuatoriano a todos los canales que nos han ayudado, a todo el periodismo, a toda la gente de acá de Bolivia, de Santa Cruz, han estado prestos para colaborarnos y en todo aspecto y nos han acompañado estos días que han sido muy difíciles.
nosotros que estamos lejos, preocupados, y imagínense los que estarán allá en la situación donde que sucedió la catástrofe. Por lo tanto, les agradecemos muchísimo, pero también quiero hacerle un agradecimiento formal muy importante al señor ministro Raimi Ferreira. Gracias a él hemos logrado enviar, en primer lugar nos envió personal especializado para el rescate, y luego nos ha enviado un vuelo de avión donde que hemos logrado enviar muchas cosas de aquí de Santa Cruz. Logramos enviar unas 50 ataúdes que fue donado por una persona ecuatoriana acá, una empresa Preveer, que eran unos ataúdes que iban en plancha, desarmables, de un cartón biodegradable, que en 15 minutos se arma el ataúd y se coloca y resiste 150 kilos. Eso pudimos mandar. Pero ahora disponemos de agua, disponemos de arroz, disponemos de frijol, disponemos de aceite. Ahí estamos viendo, señor cónsul, ¿no? Esto era parte de la donación que se colocaba ya en los camiones, César, mire usted, y amigos en el país, en el consulado del Ecuador para este segundo envío. Se va un tercero porque todavía ha quedado, pero la gente puede seguir ayudando. Sí, la gente puede seguir ayudando, y le cuento que ahora disponemos, hubo una empresa de Warnes que nos donó 5 toneladas de frijol, una empresa Sao nos ha dado 5 toneladas de aceite, y así la gente nos ha ido dando. Tenemos bastante cantidad a disposición. Ojalá logre la capacidad del avión y logremos enviar lo máximo que podamos, y allá deberá ser bienvenido. Hoy día nos han dado hasta zapallos en pepa, o sea, nos han dado de todo. En el mercado nos han ayudado con todo. La gente de los mercados. La gente de los mercados nos han ayudado con todo, inclusive los lustrabotas se han acercado, nos han dado una botella de agua, o sea, todo el mundo. Mire qué gesto. Sí, muy importante el gesto ese, ha sido lindísimo. Le cuento lo que hemos trabajado hoy día en ese aspecto, con esa recolección en los mercados. Todo el mundo nos ha apoyado. Muchas gracias, de verdad, muy importante ese apoyo que ha sido incondicional. Hoy en la mañana yo había un poco detenido el asunto de la recolección, porque no teníamos la seguridad que ahora tenemos, por las palabras del ministro, de que nos está ofreciendo otro vuelo para el próximo lunes. Eso nos da la seguridad de que podemos seguir recaudando y podemos enviar sin ningún problema. Por lo tanto, entonces, la gente, señor cónsul, que nos está mirando en todo el país, porque nos están llegando algunas publicaciones y nos preguntan a dónde hacemos llegar nuestra ayuda. Me queda, César, imagínese que los lustrabotas se acerquen con una botella de agua, deben haber juntado los quintitos por ahí, porque se sabe que en este momento lo que más se necesita, producto de esta tragedia en Ecuador, es agua. Es un gesto que debemos imitar todos los bolivianos. ¿Dónde hacer llegar la ayuda en Santa Cruz? ¿Dónde hacer llegar la ayuda en La Paz? Para que se llene este próximo vuelo el lunes. En Santa Cruz lo hacen llegar aquí en el tercer anillo externo, 3050 Río Jipa, frente a la iglesia del Séptimo Día, entre la Beni y Alemana. Y en La Paz es en Calacoto, creo que es calle 10 de Calacoto, ahí está, es en la Embajada del Ecuador. Entonces, que nos hagan llegar ahí. Ya le digo, lo que rogamos es que la capacidad del avión nos dé espacio para poder enviar, porque nos hemos detenido un poco mientras no tengamos la seguridad de cómo poder hacer la logística. Pero ahora, con lo que ya nos ofrece, pues sabemos que tenemos la seguridad para enviar. Eso es importante, saber entonces que podemos ayudar todos. Lo que más se necesita entonces, señor cónsul, es agua. Sí, es agua, pero necesitamos también lo que es carpas, lo que es catres, lo que es lámparas, linternas. Necesitamos ya medicina, hemos detenido un poco porque es un sistema que se está trabajando directamente con los laboratorios por la validez de la medicina, porque ha habido algunas fallas en la medicina, pero lo demás necesitamos lo que es granos, enlatados.
No, productos no perecederos. Exacto, productos no perecederos para que pueda mantener, porque entenderá que esto está empezando y yo no sé cuántos meses, cuántos años sigue este problema, porque la situación es muy difícil, como ha dicho el ministro. Bueno, hay edificios enteros que han caído como en dominó, uno tras otro, se han arrimado y se han ido virando todos, y hay que tomar en cuenta que afectó a la zona turística, la zona costera. Todos esos edificios de ahí, gran parte eran hoteles y la otra parte era departamentos vacacionales que se iban en los feriados y todo. También si esto hubiese sido póngase a las 2 de la mañana, donde que todos estaban durmiendo, la mortandad hubiese sido mucho más. Hicieran un feriado peor, o sea, fue por suerte en horas tempranas del día sábado que eso logró o lo tomó a la gente fuera de la casa. César, por favor, con usted en la ciudad de La Paz. Nuestra preocupación mayor es poder restablecer inmediatamente justamente todas las necesidades por las que están pasando nuestros hermanos ecuatorianos. Creo que la ayuda solidaria de Bolivia es importante, pero también de los otros países que cuentan con tecnología para estas tareas de rescate. Hay países que ya han sumado todo este trabajo y nosotros queremos comprometer como bolivianos también nuestra colaboración en lo que sea necesario. Gracias por esta visita, Cecilia, también al cónsul por estos minutos, y reciba nuevamente nuestro sentido pésame por las más de 500 víctimas que prácticamente han perdido la vida por esta desgracia en Ecuador. Gracias, nosotros nos despedimos. Gracias, cónsul, gracias, ministro. Muchas gracias al ministro Remy Ferreira, que estuvo con nosotros y comprometió en vivo este nuevo envío, César, por supuesto, para el próximo lunes, lo que deja más tranquilos a todos. Gracias, señor cónsul, por haber estado con nosotros, y el compromiso de continuar ayudando, porque como medios de comunicación, César, esa también es la misión. Si pasa en Ecuador, si pasa en algún país cercano, porque no estamos lejos, y lo dijo muy claro el ministro hoy, de que nos pueda ocurrir a todos, de que nos pueda ocurrir en el país. Así que nos pondremos la mano en el corazón y continuaremos como medio de comunicación y como Red 1 en esta campaña por nuestros hermanos ecuatorianos. Nosotros vamos a continuar con el programa, les pedimos que nos acompañen, por supuesto, de esta manera el Contacto Nacional. Johnny Horacio tiene buenos consejos ahora. Continuamos en esta noche ahora con excelentes sugerencias junto al Parque Industrial Latinoamericano. Más de 600 empresas entre nacionales e internacionales.